Este video explorará un tema fascinante y esencial para entender el mundo en el que vivimos, la retórica política, y cómo se emplean las emociones para persuadir, dividir y unir a las masas. Para ello vamos a sumergirnos en Emoción y Autoridad, argumentos de la retórica política contemporánea, un libro editado por Manuel Pérez que desentraña el impacto de la palabra en la política actual. Este libro es una recopilación de ensayos que analizan cómo la autoridad, la emoción y la manipulación retórica se integran en los discursos contemporáneos. Emoción y Autoridad no es solo un análisis de discursos, sino una obra que explora cómo los conceptos retóricos de ethos, logos y patos siguen moldeando el discurso político hoy en día. Este libro surge de un seminario de investigación realizado en México en 2022, titulado Ethos, logos o patos, análisis retórico de la argumentación política. Es una reflexión sobre el papel de la retórica en la esfera pública y sobre cómo la actual política se nutre de esos recursos emocionales para influir en las decisiones de la audiencia. La obra se organiza en 3 secciones: odio, violencia y discurso, emoción y persuasión, y retórica e interdisciplina. Vamos a sumergirnos en cada una de estas partes y analizar los ejemplos específicos que presentan los autores. La primera sección es Odio, Violencia y Discurso, donde se exploran las formas en que el odio y la violencia verbal se han vuelto herramientas para moldear las percepciones y comportamientos en el ámbito político. El primer ensayo es de Gerardo Ramírez Vidal y se titula La falacia del nombre en el discurso político. Aquí Ramírez Vidal defiende la idea de que el vituperio, es decir, el insulto, puede ser una herramienta retórica válida y útil en el contexto político. Según Ramírez Vidal, el insulto no siempre lleva a la violencia física. En cambio, puede ser un mecanismo simbólico que permite a los políticos criticar o desacreditar a sus adversarios sin recurrir a la violencia real. Para ilustrarlo, Ramírez Vidal examina cómo Cicerón, en la antigua Roma, empleaba insultos en sus discursos. Un ejemplo es cuando llamaba marrano a su enemigo político Verres, utilizando un juego de palabras con el significado de su nombre en latín. Ramírez Vidal argumenta que el uso del insulto, lejos de ser siempre negativo, puede formar parte de un debate apasionado y hasta necesario en la política. Este ensayo invita a reflexionar sobre si los insultos en la política moderna tienen el mismo efecto. ¿Es posible que los políticos de hoy usen el vituperio para llamar la atención y reforzar su mensaje sin desencadenar violencia? Ramírez Vidal sugiere que, al ser una forma simbólica de enfrentamiento, el vituperio podría actuar como una alternativa al conflicto físico. Delfín Ortega Sánchez continúa con un enfoque más contemporáneo en su ensayo Discursos de odio, discursividad política y redes sociales. Aquí Ortega Sánchez se centra en las comunidades emocionales que se forman en redes sociales, un fenómeno donde las personas se agrupan en torno a un sentimiento de odio hacia un enemigo común. Ortega Sánchez muestra cómo en estas plataformas se construyen imágenes de enemigos que fortalecen la identidad de un grupo frente al otro. Un caso que menciona es el uso de memes y etiquetas para deshumanizar a ciertos grupos o individuos, creando un consenso en el que la deliberación y el diálogo se reemplazan por la agresión simbólica. Además, Ortega Sánchez sugiere que una educación en el uso de redes sociales podría ayudar a construir contrarrelatos que frenen estos discursos y promuevan la tolerancia y el respeto. Por último, Manuel Pérez examina el discurso de odio del mandatario estadounidense Trump en su ensayo Aproximación retórica al discurso de odio de Donald Trump. En lugar de ver estos discursos como meras explosiones de odio, Pérez propone que son tácticas bien calculadas que apelan a técnicas de manipulación emocional. Pérez destaca cómo Trump utiliza frases como fake news para desacreditar a sus críticos y generar una reacción emocional en sus seguidores. En sus discursos, Trump juega con el kairos, una técnica retórica que implica aprovechar el momento oportuno para lanzar su mensaje, por ejemplo, durante los escándalos mediáticos o eventos críticos. Así, Trump crea una percepción constante de amenaza hacia sus seguidores,
reforzando su imagen de protector. La segunda sección, emoción y persuasión, explora cómo las emociones positivas, como el entusiasmo, pueden ser utilizadas en la política para unir y motivar a la audiencia. Javier Martínez Villarroya, en su ensayo Oír la voz, mecanismos retóricos para despertar el entusiasmo, se adentra en cómo los políticos han utilizado el entusiasmo a lo largo de la historia. Según Villarroya, el entusiasmo puede ser tan poderoso que lleva a los individuos a tomar decisiones basadas más en el sentimiento que en la lógica. Un ejemplo contemporáneo que Villarroya menciona es el éxito de movimientos populistas en Europa, donde figuras como Marine Le Pen, en Francia, han logrado movilizar grandes masas apelando a emociones intensas de patriotismo y protección. Villarroya plantea que en una época de desencanto político, este tipo de discurso emocional logra captar la atención y ganar seguidores, aunque pueda ser potencialmente peligroso. Villarroya sugiere que aunque puede ser movilizador, también tiene un potencial manipulador, ya que los ciudadanos actúan motivados por sentimientos de pertenencia que pueden desviarse fácilmente hacia el populismo. Facundo Ezequiel Romero, en las emociones en el discurso de la prensa política frente a la masacre de Ezeiza, estudia cómo se manipularon las emociones en los medios de comunicación tras el regreso de Juan Domingo Perón a Argentina en 1973. Este evento histórico, que terminó en una violenta confrontación con varios muertos y heridos, fue cubierto por el semanario El Descamisado, vinculado al movimiento Montoneros. Romero analiza cómo este medio usó una narrativa emocional para presentar a los seguidores de Perón como mártires de una lucha por la justicia social. En lugar de informar de manera objetiva, el semanario apeló al pathos, a lo patético, buscando suscitar empatía hacia el pueblo y fortalecer la identidad de los lectores en torno a una causa común. Este ensayo muestra cómo la prensa puede construir narrativas emocionales para influir en la opinión pública, especialmente en tiempos de conflicto. Romero argumenta que la mezcla de emoción y política en la prensa puede ser una herramienta poderosa, aunque ética y moralmente compleja. La tercera y última sección, retórica e interdisciplina, explora cómo la retórica política cruza con otras disciplinas como la religión, la clase social y el arte visual. Cristian Uribe Hidalgo, en su ensayo El Logos como conciencia de clase, aporta una perspectiva marxista al estudio de la retórica política, interpretándola como una herramienta que ayuda a perpetuar la estructura de clase. Uribe Hidalgo examina cómo la clase dominante usa el discurso lógico y racional para justificar el orden social, presentando sus intereses como si fueran los de toda la sociedad. Como ejemplo, analiza cómo los discursos sobre el mérito y la autosuficiencia pueden ser usados para justificar la desigualdad, enmarcando el éxito como un esfuerzo individual. El autor sostiene que la retórica política sirve, en muchos casos, como herramienta de opresión que mantiene el poder en manos de la clase dominante. Este ensayo invita a considerar si los discursos políticos realmente reflejan una lógica universal o si, en cambio, están condicionados por una estructura de clase. El autor sugiere que lo que se presenta como lógica y razón puede ser, en realidad, un mecanismo de dominación. En Polémica y Argumentación, en el cruce entre discurso religioso y discurso político, Tomás Federico Clemen explora cómo el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo en Argentina usó la retórica religiosa para denunciar injusticias sociales y confrontar la dictadura militar. Este movimiento fue una respuesta al status quo, defendiendo una interpretación progresista del Evangelio que enfatizaba la justicia social y la lucha contra la opresión. Clemen muestra cómo este discurso combinaba las tradiciones retóricas de la Iglesia con un mensaje político de resistencia, utilizando términos religiosos para legitimar el cambio social. Por último, Josefina Guzmán Díaz, en Caricatura Política, Tipología Discursivo-Semiótica y Funcionamientos Recurrentes, analiza cómo las caricaturas políticas
operan como un discurso visual que transmite mensajes potentes de manera humorística y simbólica. Guzmán Díaz describe cómo los caricaturistas utilizan la exageración de rasgos y símbolos visuales para criticar a figuras políticas sin necesidad de explicaciones. Un ejemplo que menciona es la representación de políticos como animales o caricaturas grotescas para transmitir sus defectos de manera inmediata, una técnica que ha demostrado ser una poderosa herramienta de crítica social y política. Emoción y autoridad es un libro que invita a reflexionar sobre cómo el discurso político usa las emociones y la autoridad para construir percepciones y mover a las masas. En una época en la que el poder de la palabra se siente en todos los aspectos de la vida pública, esta obra nos recuerda la importancia de entender estos mecanismos para desarrollar una ciudadanía crítica y reflexiva.